Otra vez pasó. Cuando la CME sube los márgenes, no es solo un ajuste técnico, es la chispa que puede desatar una avalancha en el mercado de la plata. En cuestión de horas, millones desaparecen. Los traders apalancados entran en pánico y el precio se desploma sin previo aviso. ¿Manipulación, efecto dominó o simple mecánica del mercado? Lo que ocurrió esta vez revela cómo una sola decisión puede sacudir todo el sistema financiero, y lo que significa para tu dinero podría sorprenderte. No te pierdas ni un movimiento del mercado. Suscríbete ahora y sé el primero en enterarte de subidas, caídas y noticias clave de la plata y otros metales. Activa la campanita y acompáñanos para tomar decisiones inteligentes antes que todos los demás. Tu inversión merece estar un paso adelante. Buenas. Siéntese cómodo, porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los mercados financieros en los últimos meses, y quiero explicarle todo con calma, sin prisa, usando comparaciones sencillas para que quede bien claro. No necesita saber nada de bolsa ni de inversiones para entender esto. Solo necesita estar atento y yo le explico el resto. Hablamos de la plata. Sí, ese metal brillante y precioso que muchos de nosotros hemos visto toda la vida en joyerías, en cubiertos de plata, en monedas antiguas que guardaban los abuelos en una cajita de madera. Ese mismo metal ha protagonizado uno de los episodios más dramáticos y comentados de los mercados financieros recientes. Hubo una subida espectacular en su precio, y luego una caída igualmente dramática. Y para entender por qué ocurrió eso, tenemos que hablar de una entidad que a muchos no les suena mucho, el CME Group, y de algo llamado márgenes de garantía en los contratos de futuros. Voy paso a paso, no se preocupe. Primero, permítame que le pinte el escenario. Imagínese que usted tiene un mercado de verduras. En ese mercado hay compradores y vendedores que no solo compran lo que hay hoy en los puestos, sino que también hacen tratos para el futuro. Alguien dice, yo te compro 100 kilos de tomates el mes que viene, pero hoy acordamos el precio. Eso es en esencia un contrato de futuros. En lugar de tomates, puede ser petróleo, trigo, oro o plata. El comprador y el vendedor se ponen de acuerdo hoy en un precio, pero la entrega del producto ocurrirá en una fecha posterior. Ahora bien, para que este tipo de tratos funcionen sin problemas y sin que nadie salga huyendo cuando los precios se mueven, existe una especie de garantía que cada parte tiene que depositar. A eso se le llama margen de garantía o simplemente margen. Es como cuando usted va a alquilar un apartamento y el arrendador le pide un depósito de garantía. No es el precio total del alquiler, sino una cantidad que usted deja ahí como muestra de que tiene recursos y que responderá si algo sale mal. En el caso de la plata, los contratos de futuros se negocian principalmente en una bolsa llamada COMEX, que forma parte del CME Group, una gran institución financiera con sede en Chicago. El CME Group actúa como el árbitro del juego, pone las reglas, fija los márgenes y se asegura de que todos los que participan en ese mercado puedan cumplir con sus compromisos. Es, en cierta forma, el supervisor del mercado de futuros de materias primas más grande del mundo. Durante los últimos meses del año 2025, la plata vivió algo extraordinario. Su precio subió de manera sostenida y muy rápida, llegando a superar los $84 por onza. Para ponerlo en perspectiva, una onza de plata es como una moneda grande, pesa unos 31 gramos, y esa pequeña cantidad de metal llegó a valer más de $84. Eso es un precio históricamente muy alto, que muchos inversores no habían visto en décadas. ¿Por qué subió tanto? Buena pregunta. Hubo varios factores. La demanda industrial de plata ha crecido mucho porque este metal es fundamental para fabricar paneles solares, teléfonos móviles, automóviles eléctricos y muchos otros productos tecnológicos. Además, mucha gente que busca proteger sus ahorros de la inflación también compra metales preciosos como la plata y el oro. Todo eso creó un clima de mucho entusiasmo entre los inversores, y los precios fueron subiendo como la espuma. Pero aquí viene el problema, y para entenderlo bien, tenemos que volver a hablar de los márgenes. Cuando la plata sube tanto y tan rápido, el CME Group empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque en ese mercado de futuros, muchísimos inversores no están usando solo su propio dinero, están usando apalancamiento. Y eso es otra palabra que vamos a explicar con calma. Piense en el apalancamiento como una palanca de las de toda la vida, de las que usaba Arquímedes. Con una palanca, usted puede mover una piedra enorme haciendo un esfuerzo pequeño. En finanzas, el apalancamiento significa que usted puede controlar una cantidad grande de dinero poniendo solo una fracción de ese dinero de su propio bolsillo. Por ejemplo,
Si el margen de garantía para controlar un contrato de plata que vale $100,000 es de $22,000, usted solo pone 22,000 y controla 100,000. Eso magnifica las ganancias cuando el precio sube, pero también magnifica las pérdidas cuando el precio baja. Ahora imagine que usted tiene varios de esos contratos y de repente el CME Group anuncia que el margen ya no es de $22,000, sino de 25,000. Y luego, unos días después, lo sube otra vez a $32,500 por contrato. Eso significa que usted, de un día para otro, tiene que poner más dinero en la mesa solo para mantener sus posiciones abiertas. Si no puede o no quiere poner ese dinero extra, la única opción que tiene es cerrar sus contratos, es decir, vender. Y eso fue exactamente lo que pasó. Miles y miles de inversores que tenían contratos de futuros de plata, muchos de ellos apostando a que el precio seguiría subiendo, se vieron de repente con la obligación de poner más dinero del que tenían disponible. Así que empezaron a vender sus contratos uno tras otro. Y cuando mucha gente vende al mismo tiempo, ¿qué pasa con el precio? Baja. Y cuando baja, otros inversores entran en pánico y también venden. Y así se forma una cascada, una avalancha de ventas que arrastra el precio hacia abajo con una velocidad impresionante. En cuestión de días, la plata pasó de más de $84 por onza a los $70, luego a los 65, y en algunos momentos llegó a cotizar por debajo de esa cifra. Hablamos de caídas de más del 10% en un solo día. Para que se imagine lo que es eso, si usted tenía ahorros en plata, en pocos días podría haber perdido más de una quinta parte del valor de esa inversión. Y todo esto ocurrió de manera especialmente dramática porque coincidió con épocas de poca actividad en los mercados, como las fechas de fin de año y principio de enero. Cuando muchos operadores estaban de vacaciones, los volúmenes de negociación eran bajos y cualquier movimiento brusco se amplificaba aún más. Cuando hay poca gente en el mercado y alguien empieza a vender masivamente, no hay suficientes compradores para absorber ese volumen y los precios caen como una piedra. Ahora bien, quizás usted se esté preguntando, ¿pero el CME hizo esto a propósito? ¿Quería hundir el precio de la plata? La respuesta es más matizada que eso. El CME Group no es un villano de película. Es una institución regulatoria cuya función es precisamente asegurarse de que el mercado funcione de manera ordenada y que no haya impagos. Cuando los precios suben de forma explosiva, el riesgo de que alguien no pueda pagar sus obligaciones también sube. Y si eso ocurre a gran escala, puede provocar una crisis que afecte a todo el sistema financiero. Así que el CME subió los márgenes como una medida de protección. Es como cuando el banco le pide más garantías antes de prestarle más dinero, porque la situación económica se ha vuelto más incierta. La institución no quería que el mercado de plata se convirtiera en una especie de ruleta descontrolada. Pero el efecto secundario de esa medida prudente fue, paradójicamente, desencadenar exactamente el tipo de caída desordenada que querían evitar. Hay un precedente histórico que merece mención, porque la historia financiera tiende a repetirse con notable regularidad. En el año 2011, algo muy similar ocurrió. La plata había subido de manera espectacular hasta casi $50 por onza, en medio de un ambiente de mucho entusiasmo especulativo. El CME Group también subió los márgenes en aquella ocasión, y el resultado fue casi idéntico, una cadena de liquidaciones forzadas que hizo que el precio se desplomara de manera dramática en cuestión de semanas. Muchos inversores que habían apostado con apalancamiento perdieron cantidades enormes de dinero. Ese episodio quedó grabado en la memoria de quienes llevan años en los mercados financieros, y sin embargo, décadas más tarde, el patrón se repitió. Esto nos enseña algo importante. La historia financiera no siempre nos protege de cometer los mismos errores, especialmente cuando el entusiasmo colectivo y la posibilidad de ganancias rápidas nublan el juicio. Muchos de los inversores que sufrieron pérdidas en esta última caída de la plata sabían perfectamente lo que había pasado en 2011, y aún así siguieron apostando con apalancamiento a que el precio seguiría subiendo. Ahora, más allá de los márgenes, hubo otros factores que contribuyeron a la caída, y sería injusto no mencionarlos. El dólar estadounidense experimentó un período de fortaleza, y cuando el dólar sube, los metales preciosos suelen bajar, porque se vuelven más caros para quienes compran en otras monedas. También hubo cierta toma de ganancias. Muchos inversores que habían comprado plata a precios más bajos decidieron vender para embolsarse las ganancias acumuladas, lo cual añadió más presión vendedora al mercado. Y algunos analistas mencionan también una rotación de carteras, es decir, que ciertos fondos de inversión decidieron mover su dinero de los metales preciosos hacia otras clases de activos. Pero ninguno de esos factores,
por sí solo habría sido suficiente para provocar una caída tan rápida y tan profunda. Fue la combinación de todos ellos, con la subida de márgenes como detonante principal, lo que creó una tormenta perfecta en el mercado de la plata. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Si hay algo que este episodio nos enseña, es la importancia de entender el papel que juega el apalancamiento en los mercados financieros. El apalancamiento puede multiplicar las ganancias de manera asombrosa, sí, pero también puede transformar una pequeña caída en una catástrofe. Y cuando una institución como el CME decide cambiar las reglas del juego, aunque sea con buenas intenciones, el resultado puede ser devastador para quienes están jugando con dinero prestado o con garantías ajustadas al límite. Para una persona que guarda sus ahorros de manera más tradicional, en un banco, en un fondo conservador, en propiedades, este tipo de episodio puede parecer algo lejano y ajeno, pero tiene consecuencias reales. Las caídas bruscas en los precios de los metales preciosos pueden afectar a fondos de pensiones, a ETFs que mucha gente tiene en sus carteras de jubilación y en general al sentimiento de los mercados financieros, que a veces se contagia de un sector a otro como un resfriado en invierno. Además, la plata no es solo un activo financiero especulativo. Tiene una demanda real, industrial y tecnológica que no desaparece por las turbulencias del mercado. Los paneles solares siguen necesitando plata. Los vehículos eléctricos siguen necesitando plata. Los chips de computadora y los dispositivos médicos siguen necesitando plata. Eso significa que, más allá de los vaivenes especulativos, la plata tiene un fundamento real que eventualmente suele estabilizar los precios una vez que pasa la tormenta de las liquidaciones forzadas. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Después de la caída dramática, el precio de la plata comenzó a recuperarse gradualmente, a medida que los inversores que habían sido forzados a vender salieron del mercado y nuevos compradores, atraídos por los precios más bajos, comenzaron a entrar. El mercado encontró un nuevo equilibrio, más abajo de los máximos históricos, pero mucho más sano en términos de posicionamiento especulativo. Lo que vivimos fue, en definitiva, una lección sobre la mecánica profunda de los mercados modernos. No siempre sube quien tiene razón. No siempre gana quien tiene los mejores fundamentos de su lado. A veces, las reglas institucionales, la psicología colectiva del pánico y la ingeniería financiera del apalancamiento se combinan para crear movimientos de precios que poco tienen que ver con el valor real de las cosas. La plata es plata, vale lo que vale. Pero en los mercados financieros de hoy, su precio no lo decide solo quien la necesita para fabricar una placa solar o una joya. Lo decide también la interacción compleja entre contratos, márgenes, liquidaciones automáticas y decisiones institucionales tomadas en salas de reuniones de Chicago. Y eso, estimado amigo o amiga, es exactamente lo que pasó. Espero que este repaso le haya servido para entender un poco mejor cómo funciona este mundo financiero, que a veces parece tan complicado y tan lejano. En realidad, una vez que uno entiende las piezas básicas, los márgenes, el apalancamiento, las liquidaciones forzadas, todo empieza a tener sentido. Hasta la próxima, cuídese mucho.